hiperbilirrubinemia, ¿verdad? ¿Qué es lo que puede causar la hiperbilirrubinemia clínicamente en un paciente? Ustedes ya eso también ya lo saben. Ictericia, doctora. ¿Cómo? Ictericia. La ictericia, ¿no? Clínicamente la vemos como una coloración amarilla de la piel y mucosas, lo que conocemos como ictericia. Entonces, la hiperbilirrubinemia, que es un aumento de la concentración de bilirrubina en sangre, ojo que puede o no acompañarse de otras alteraciones de las pruebas de función hepática, puede ser un aumento aislado, ¿no? Dependiendo el proceso que esté padeciendo el paciente, y es lo que nos va a dar lugar a la ictericia. Recordemos que la bilirrubina es un producto de desecho de la degradación de los glóbulos rojos. Entonces, cuando se degradan los glóbulos rojos, la bilirrubina que vamos a obtener o la bilirrubina que surge en primera instancia es la bilirrubina indirecta o llamada también no conjugada. Entonces, luego el hígado es el que se va a encargar de eliminar por la bilis al intestino y para ello pues hay una serie de procesos a los cuales somete la bilirrubina. Por ejemplo, procesos de conjugación, en el cual se va a obtener la bilirrubina directa o conjugada, y también procesos de excreción. Entonces, quiere decir que la bilirrubina pasa hacia la bilis, ¿no? A través de la vía biliar y luego ya se conduce al intestino. Entonces, ¿cómo lo vamos a interpretar? Podemos tener un aumento de bilirrubina en sangre que puede deberse a un exceso de producción de la bilirrubina, por ejemplo, que ya sobrepasa la capacidad del hígado para poder eliminar. O puede deberse porque hay un fallo no solo en su producción, sino un fallo en los procesos hepáticos que habíamos mencionado, como los procesos hepáticos de conjugación o de excreción. Por ejemplo, en todos esos procesos donde vamos a encontrar aumento de la destrucción de glóbulos rojos, ¿qué tipo de bilirrubina encontraríamos? ¿La directa o la indirecta? La indirecta. La indirecta, ¿ok? ¿Y qué enfermedades podrían ocasionarme un aumento en la destrucción de los glóbulos rojos? ¿Qué se les viene a la mente? ¿Qué pueden decirme? Una La anemia anemia hemolítica. hemolítica. La anemia hemolítica, por ejemplo, los pacientes con grandes hematomas, ¿no? Por un traumatismo, o pacientes que tienen problemas de eritropoyesis ineficaz, donde se mueren rápidamente los glóbulos rojos, etcétera. Todo ello me va a condicionar, a pesar de que es un problema extrahepático, pero va a ir con aumento de bilirrubinas, en este caso de la bilirrubina indirecta, ¿no es cierto? Y cuando hay fallos ya en los procesos de conjugación de la bilirrubina, aquí tenemos, por ejemplo, los síndromes congénitos, por ejemplo, Gilbert, el síndrome de Gilbert, el síndrome de Klinger-Najar, cuando hay problemas en la conjugación de la bilirrubina, o el síndrome de Dubin-Johnson, o el síndrome de Rotor, ¿no? Cuando hay un problema en lo que es la excreción de la bilirrubina. Entonces, de esa manera es como tenemos que abordar al paciente o de interpretar los resultados. Las bilirrubinas pueden estar alteradas junto con otras pruebas hepáticas o pueden estar alteradas de manera aislada. ¿Ok? Eso es lo que quiero que quede claro con respecto a las bilirrubinas. Aquí en la siguiente diapositiva les estoy dejando los valores de referencia de normalidad de las bilirrubinas, tanto en recién nacidos y en los adultos, ¿no? En niños y adultos. Los valores de referencia pueden estar expresados en miligramos por decilitro o en micromoles por litro. Acá abajo les estoy dejando la referencia bibliográfica. Esto está en su libro de laboratorio de Henry, por ejemplo. Este es de Henry. Entonces, estos son los valores para tener en cuenta acerca de la bilirrubina. Aquí está lo que les estaba ya diciendo, ¿no? Causas que pueden producirme hiperbilirrubinemia de tipo no conjugada o hiperbilirrubinemia de tipo conjugada. En su libro de Antoniosi, perdón, de laboratorio, la clasifica así, ¿no? Como causas de hiperbilirrubinemia conjugada con disfunción hepatocelular y causas de hiperbilirrubinemia no conjugada con defecto en la producción. Así también el aumento de la bilirrubina directa o conjugada con cuadros que van a producir obstrucción biliar. La coledocolitis que es la más frecuente. Aquí les estoy dejando a manera de ejemplo
el paso a paso de cómo se realiza en un laboratorio la determinación cuantitativa de la bilirrubina. En este caso, he traído como ejemplo la bilirrubina total, todos los pasos que se realizan para determinar este analito, ¿no? Desde la toma de muestra, la conservación, el transporte de la muestra, el procesamiento en sí, la calibración de los equipos, el control de calidad y la validación. Es decir, todo lo que es la fase preanalítica, analítica y posanalítica para, en este caso, para la bilirrubina. Luego tenemos a las enzimas que las conocemos como las transaminasas o las aminotransferasas, que son dos, la aspartato aminotransferasa o llamada también transaminasa glutámico oxalacética, que la podemos representar como AST o TGO, y la alaninoaminotransferasa o transaminasa glutámico pirúvica, ¿no? Que lo podemos estas iniciales se las aprenden porque en el examen yo no voy a colocar todo el nombre largo, sino solamente colocaré las iniciales, ¿no? Puede ser ALT o TGP, ya saben que me estoy refiriendo a lo mismo. La alanina aminotransferasa o transaminasa glutámico pirúrica es lo mismo, al igual que la aspartato aminotransferasa con la transaminasa glutámico oxalacética, me estoy refiriendo a la misma enzima, ¿ok? A tener en cuenta ello. Entonces, estas enzimas lo que me van a dar a mí es un patrón de citólisis o un patrón de necrosis hepatocelular, porque estas enzimas van a aumentar en esos casos. Generalmente, cuando es un problema del hígado, de un problema de citólisis hepática, aumentan juntas, ¿ok? Se elevan ambas. Entonces, a eso se refiere con el patrón de citólisis, aumento en sangre de las transaminasas ambas. Hay que tener en cuenta que estas son enzimas, ¿no? Como lo ven acá, su función es em, transferir moléculas que en este caso se llaman grupos amino. Cuando hay destrucción de las células hepáticas, como las células hepáticas la contienen, al haber destrucción de las células hepáticas va a haber una liberación a la sangre de esas enzimas, por lo que vamos a encontrar elevación de su concentración en sangre, ¿no? Entonces eso tenemos que interpretarlo como una lesión del tejido hepático. Hay que tener en cuenta que estas enzimas, si bien es cierto, son enzimas hepáticas, pero no son exclusivas del hígado, es decir, que podemos encontrarlas en otros tejidos. Sobre todo, la aspartato aminotransferasa se encuentran en muchos otros tejidos. La que es casi exclusiva del hígado sí es la alaninoaminotransferasa, que es un poco más exclusiva del hígado, pero eso es importante saberlo porque cuando tenemos elevaciones aisladas de alguna de ellas, tenemos que ya ir buscando otras patologías en diferentes tejidos. Aquí en este cuadro tenemos las causas de alteración de las transaminasas, es decir, ambas, ¿no? ¿En qué caso se eliminan ambas transaminasas? En primer lugar, lesión hepatocelular, pero también pueden elevarse en otros casos, ¿no? Como por ejemplo, pacientes con cirrosis, pacientes con infecciones como la mononucleosis infecciosa, el consumo de fármacos como la miodarona, la carbamazepina también, pacientes obesos, eh, sobre todo hipertransaminasemias crónicas moderadas en los pacientes pues, que consumen alcohol crónicamente o pacientes con síndrome metabólicos o con hígados grasos. Y muy, muy elevadas, por encima de 1000 unidades por litro, las podemos encontrar en las hepatitis agudas, sobre todo en las infecciones por hepatitis, ¿no? No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver la historia clínica de un paciente con hepatitis virales, pues, aumentan mucho las transaminasas, incluso pueden elevarse por encima de 1000 unidades por litro, ¿no? Entonces, eso también en los casos agudos. Esto es de su libro de Balcells, de laboratorio. Aquí la divide en elevación de las transaminasas, haciendo hincapié que cuando predomina la alaninoaminotransferasa o la TGP, lo primero que debemos pensar son en las hepatitis crónicas. En las hepatitis crónicas, ya sea por viral, por virus, o ya sea también por un hígado graso no alcohólico. Sin embargo, cuando se eleva la aspartato aminotransferasa, sí nos dice que en primer lugar debemos de pensar en una enfermedad hepática de origen alcohólico. Es muy, muy frecuente que se eleve la AST cuando hay consumo de alcohol. Entonces hay que tener eso también en cuenta.
Entonces, esto es lo que ya les estaba diciendo, ¿no? Esto está en su libro de Laboratorio de Fundamentos de Ruiz. La aspartato-aminotransferasa también se encuentra elevada en otras enfermedades, ¿no? Porque esta enzima se encuentra en el músculo cardíaco, también se encuentra en el músculo esquelético, o también el infarto quiere decir que al encontrarse en el músculo cardíaco va a estar elevada en un paciente con infarto agudo de miocardio, por ejemplo, o pacientes con hemorragia cerebral. Entonces, porque no es específica del hígado, ¿no? La ALT sí es considerada como más específica del hígado. ¿Se entiende esta parte, chicos? ¿Se entiende Sí, hasta doctora. aquí? Doctora. Ok. Y aquí les estoy dejando los valores de referencia de normalidad de las transaminasas. Esto es de su libro no, esto es de una guía de tratamiento de hepatitis crónica y son los valores de referencia, ¿no? Recuerden que los valores pueden variar de un laboratorio a otro, pueden variar según la técnica que se esté utilizando, pero varían ligeramente. Estos son los valores de referencia que tenemos que saber para las transaminasas, tanto en hombres como en mujeres. Y las unidades que con frecuentemente se expresan son unidades por litro. A diferencia de las bilirrubinas, que es miligramos por decilitro, estas son unidades por litro. ¿Ok? Y como ejemplo, les dejo acá la determinación cuantitativa de la alaninoaminotransferasa. Todo lo que es la fase preanalítica, la fase analítica y la fase posanalítica para cuantificar esta enzima en el laboratorio, para que tengan una idea de cómo es que se realiza el trabajo en el laboratorio para la determinación de esta enzima, que es automatizada, obviamente. Bien, hasta aquí hemos hablado de las transaminasas. Ahora vamos a hablar de las enzimas que nos van a dar un patrón de colestasis. La gamma-glutamiltranspeptidasa y la fosfatasa alcalina son las dos enzimas que se van a elevar juntas cuando hay un patrón de colestasis, o sea, hay una obstrucción al flujo biliar. ¿Ok? Entonces, el patrón de colestasis se va a caracterizar porque hay un aumento de la fosfatasa alcalina y de la gamma-glutamiltranspeptidasa, ¿no? Estas son denominadas enzima de colestasis. Eh, Estas dos enzimas no se encuentran, o sea, no son exclusivas de una enfermedad hepática, sobre todo la fosfatasa alcalina tiene muchas isoformas y también se encuentra en otros tejidos. Entonces, también tenemos que evaluar en qué pensar cuando está elevada de manera aislada, ¿ok? Estas son las causas de elevación, las causas más frecuentes de elevación de la gamma-glutamiltranspeptidasa. Esto está en su libro de Ruiz. Enfermedades patobiliares, en las hepatitis, en la cirrosis, pero también con la ingesta de alcohol aumenta la gamma-glutamiltranspeptidasa, al igual que la aspartato-aminotransferasa que habíamos visto hace un momento. ¿Ok? Importante siempre preguntar el consumo de medicamentos que pueden estar elevando esta enzima, sobre todo cuando la elevan de manera aislada. Es muy frecuente em, el consumo de alcohol y el consumo de fármacos que la elevan, ¿no? Y esto es lo que dice acá, ¿no? Entonces, una característica que distingue la gamma-glutamil transpeptidasa de otras enzimas es la función del hígado, que se emplea para la función del hígado, su respuesta al alcohol, ¿ok? Porque el alcohol va a estimular elevaciones rápidas de la gamma-glutamil transpeptidasa, aunque sean ingestiones bajas de alcohol. Así que mucho ojo con eso, ¿no? El daño que le hacemos a nuestro hígado cuando consumimos alcohol. Bien, la fosfatasa alcalina es la otra enzima de colestasis que estábamos hablando, pero no es específica del hígado. Miren que se puede encontrar en la placenta, en el intestino, en el riñón, incluso hasta en el hueso. Por lo tanto, cuando yo encuentro una elevación aislada de la fosfatasa alcalina, debo descartar, pues de repente un tumor óseo o de repente un problema intestinal o renal. También se eleva de manera fisiológica, obviamente, ¿no? Acá dice placenta, por lo tanto en el embarazo la puedo encontrar elevada, pero de manera moderada y de manera transitoria, obviamente. Igual en los adolescentes, por el rápido crecimiento óseo, también puede estar elevada
de manera moderada y transitoria en estas edades, ¿no? De los adolescentes. Aquí les dejo algunas causas de tanto de elevación como de disminución de la fosfatasa alcalina. Bien, también van a encontrar ustedes dentro de las pruebas que podemos solicitar a un paciente con enfermedad hepática es la albúmina. ¿Por qué la albúmina? No tanto para diagnóstico, sino la albúmina nos va a servir como un marcador de evolución, ¿no? O de pronóstico, porque ya en un paciente que tiene una enfermedad hepática crónica, ¿no? Por ejemplo, un paciente con cirrosis y encontramos una albúmina disminuida, pues tenemos que pensar que ya la función de síntesis del hígado se está deteriorando, porque recuerden que la albúmina se sintetiza pues en el hígado. Entonces, esta proteína que es casi exclusivamente producida por el hígado, em, nos va, o sea, sus niveles bajos nos va a decir que ya hay un fallo en la función sintética del hígado. Pero hay que tener en cuenta esto que dice acá, ¿no? La vida media, su vida media es larga. La vida media larga de la albúmina quiere decir que muchas veces pueden estar, el valor de albúmina puede estar normal, ¿no? Hablamos de un valor normal de albúmina cuando se encuentra entre 35 y 40 gramos por litro. Puede estar el nivel normal, pero sin embargo la función del hígado ya está disminuida o deteriorada, simplemente porque su vida media es larga, es muy larga. Entonces siempre se tiene que hacer un control, ¿no? Un control posterior. No solamente nos vamos a quedar con un solo valor por este motivo. Pero recuerden que el albúmina también puede disminuir por muchos otros motivos, ¿no? Eh, a ver, a ustedes recuerden algún o piensen alguna otra causa extrahepática que me pueda producir disminución de los niveles de albúmina en sangre. A ver, los escucho. ¿Alguna idea? ¿Algún daño renal, doctora? ¿Cuándo podrá disminuir la albúmina en sangre? Aparte obviamente de la disfunción hepática, ¿verdad? Eh, Pérdidas renales, doctora, o problemas gastrointestinales, también puede ser. Claro, pérdida de proteínas por el riñón, ¿no es cierto? Bien, en el caso de los síndromes nefróticos, por ejemplo. Muy bien, entonces, así es, ¿no? Podemos encontrar disminución de los niveles de albúmina en enfermedades como por ejemplo, desnutrición proteica, ¿no? Estados hipercatabólicos, tratamiento con glucocorticoides, etcétera. Entonces, la albúmina nos va a servir para ello, ¿no? Para valorar la función de síntesis del hígado, pero en un paciente que ya tiene una enfermedad hepática establecida y descartando todas otras posibles causas como las que estamos viendo aquí. ¿Ok? ¿Todo claro hasta acá, chicos? Doctora, escucho una duda. Eh, una duda. En el caso Dime. de los fármacos, ¿cómo sucedería si es que la proteína, o sea, la albúmina se disminuye? O sea, ¿cómo afectaría en lo que es el transporte de los fármacos? Como si que sea una causa de hipoalbuminemia. Eh, ¿Te refieres sí, al consumo de fármacos como causa de hipoalbuminemia o a qué te refieres? mejor dicho, ¿cómo, o sea, cómo afectaría el fármaco en el caso de que disminuye la albúmina o no tiene algún efecto en ese sentido? Ah, ya, aparte, estás preguntando. Claro, acuérdense que hay muchos fármacos que se unen a proteínas como la albúmina para poder cumplir su función. Claro, en ese caso habría mucho fármaco libre y también sería tóxico, si te refieres a ello. Sí, sí, doctora. ¿Ok? Con respecto a seguir hablando de la función de síntesis del hígado, también hay una prueba que nos puede ayudar indirectamente a evaluar la función hepática, como lo que estamos viendo acá, como el tiempo de protrombina. ¿Por qué el tiempo de protrombina? Como vimos en la clase pasada, ¿no?
El tiempo de protrombina nos ayudaba a valorar qué factores, de la vía intrínseca o de la vía extrínseca. ¿Recuerdan? Si mal no recuerdo, es de la vía extrínseca, ¿cierto, doctora? De la vía extrínseca, muy bien. Acuérdense, el tiempo de protrombina era vía extrínseca y el tiempo parcial de tromboplastina activada era vía intrínseca, lo dijeron sus compañeros la clase pasada. ¿Por qué el tiempo de protrombina? Porque recuerden que la mayoría de los factores de coagulación se van a sintetizar en el hígado. Entonces, si yo encuentro un tiempo de protrombina prolongado, también estoy midiendo indirectamente la función de síntesis del hígado. ¿Cuánto era el tiempo de protrombina normal? A ver si recuerdan la exposición. Que sus compañeros nos lo dijeron, ¿ah? ¿Cuánto era el tiempo de protrombina normal? ¿Cuántos minutos? ¿Minutos o segundos, doctora? No sé, pues yo les estoy preguntando a ver si se acuerdan. Entre 10 y 13,5 segundos. Muy bien, en segundos, ¿no? En segundos. Hace rato me dijeron gramos sus compañeros. Entonces, esos valores de los tiempos también es importante que lo tengamos en mente, porque son pruebas que siempre, siempre les vamos a pedir a los pacientes muy, muy frecuentes y eso ya tenemos que saberlos así, tenerlos bien presentes. Entonces, el tiempo de protrombina, más o menos entre 12 a 15 segundos, y si está prolongado ya tengo que pensar, pero obviamente no me sirve esta prueba como un diagnóstico de enfermedad hepática, sino me sirve ya en pacientes que tienen una función hepática ya deteriorada, una enfermedad hepática ya establecida crónica, ¿no? Por ejemplo, una cirrosis. Entonces, por ello que podemos solicitar el tipo de protrombina y que nos va a ayudar. Em, ¿Ustedes creen que la glucosa, por ejemplo, me servirá en estos pacientes para valorar su función hepática? Que acá no lo hemos mencionado, ¿no? Estamos albúmina, tiempo de protrombina y ya no vamos a mencionar nada más. ¿Ustedes creen que la glucosa me ayudará? Puede que sí, doctora, porque la glucosa se almacena como glucógeno en el hígado. Exactamente, podemos pedir otros exámenes aparte de la glucosa, como por ejemplo también sería bueno pedir un perfil lipídico al paciente. Entonces, no son pruebas diagnósticas, pero ya son pruebas que me ayudan indirectamente a ver la función del hígado. Por ejemplo, y como dice su compañero, ¿no? La glucosa, ¿por qué? Porque yo sé que el hígado almacena la glucosa. La almacena no como glucosa, el hígado la almacena como glucógeno y también como triglicéridos. Entonces, el hígado yo sé que es capaz de movilizar la glucosa a la sangre según las necesidades, ¿no? Según sea necesario. Y es frecuente encontrar en pacientes con insuficiencias hepáticas agudas hipoglicemia. En cambio, en los pacientes con insuficiencias hepáticas crónicas, más bien lo que encontramos es hiperglicemia, porque ellos también, básicamente porque hay una resistencia a la insulina, una resistencia periférica a la insulina, y también porque hay una disminución en lo que es también la función de depuración hepática de la insulina. Entonces, todo está relacionado realmente y también esas pruebas nos ayudarían, ¿no? Que también podemos pedirle al paciente. Bien, ¿cómo vamos a actuar frente a un paciente en el cual estamos encontrando aumento de las transaminasas? Ya, el paciente tiene hipertransaminasemia. Evalúo, tiene las transaminasas en 200 o en 100, que ya está muy elevado, ¿no? 100 unidades internacionales por litro. ¿Qué debo pensar? ¿Cómo debo actuar? ¿Qué otros exámenes le debo pedir al paciente? ¿En qué tengo que sospechar primero? A veces el paciente se hace un examen de rutina porque se va de vacaciones y le piden un perfil hepático y encontramos hipertransaminasemia y el paciente no tenía ningún síntoma. El paciente ni siquiera sabe que tiene un perfil hepático alterado. ¿Qué pasa si yo tengo un paciente con hipertransaminasemia? Tengo que investigar muy bien su historia clínica. ¿Qué tengo que investigar? Primero tengo que investigar lo más frecuente y al final ya me voy a ir quedando con lo menos común, ¿no? Entonces, muy, muy frecuente en nuestro medio el alcoholismo, o sea, el consumo crónico de alcohol. O sea, no necesariamente tiene que ser una persona, pues, un alcohólico que beba todos los días, no, el consumo crónico de alcohol
ya me va a dar a mí un perfil hepático alterado, una hipertransaminasemia crónica moderada. Entonces yo tengo que buscar en la historia clínica consumo crónico de alcohol, porque el paciente no va a decir yo soy alcohólico, no, pero es un paciente que consume crónicamente alcohol. Otra cosa muy frecuente en nuestro medio también es el hígado graso. Entonces, hay personas que tienen hígado graso y que ni siquiera no lo saben, ¿cierto? Entonces, eso tengo que ir descartando con una buena historia clínica. Si yo estoy sospechando de alcoholismo, es muy probable que también, aparte de las transaminasas, encuentre elevado la gamma-glutamitraspeptidasa, que lo acabamos ya de mencionar y decir por qué. Entonces, solicitaré una gamma-glutamitraspeptidasa, donde se eleva con el consumo de alcohol. No así la fosfatasa alcalina, pero sí la gamma-glutamil. Acá también estamos viendo el BCM. ¿Se acuerdan qué era el BCM? Acá donde estoy con el mouse. Ay, El perdón. volumen corpuscular medio, doctora. Sí. ¿Cómo estará el volumen corpuscular medio en estos pacientes que consumen alcohol o drogas o fármacos que me producen hipertransaminasemia? Sobre todo los pacientes con hígado graso alcohólico, con síndrome metabólico. Y lo vimos en la clase de glóbulos rojos. En ellos, ¿cómo está el volumen corpuscular medio? Ahí en la diapositiva donde dice macrocitosis, ahí dentro de las causas. ¿Qué decía? Que ¿Recuerdan? iba a estar alto el volumen corpuscular medio. ¿Aumentado o disminuido? Aumentado. Aumentado, ya les dije, ¿no? Macrocitosis. Entonces, por eso es que acá también tenemos que ver ese parámetro en el hemograma del paciente, por ejemplo, ¿no? El hígado graso también lo podemos ver mediante una ecografía. Entonces, pero resulta que no tiene hígado graso, no tiene consumo de alcohol, no hay consumo de drogas, no hay consumo de fármacos, no estoy expuesto a tóxicos, etcétera. Tengo que seguir buscando. ¿Qué puede tener el paciente? Puede tener una hepatitis viral. De repente no es una hepatitis viral aguda, pero de repente ya es una hepatitis viral crónica, porque muchas veces las hepatitis virales, sobre todo la hepatitis viral B o la hepatitis viral C, ni siquiera dan ictericia. Y el paciente nunca se enteró que tuvo hepatitis y a veces se diagnostica de manera accidental. En el caso de la hepatitis A es diferente porque te da fiebre, ictericia, etcétera. Pero en el caso de las hepatitis B y hepatitis C, muchas veces tiene que ser la sospecha médica y solicitar los análisis para hacer el diagnóstico. Entonces, si de repente hay antecedentes de promiscuidad sexual o hay antecedentes de ser politransfundido o de repente el paciente tiene múltiples tatuajes o conductas sexuales de riesgo, etcétera, debo solicitar marcadores para descartar infección virales, ¿no? Como hepatitis B o hepatitis C. ¿Qué pido? Pediré los marcadores serológicos para los virus de la hepatitis B y hepatitis C. Eso ya lo vamos a ver en un tema más adelante. Por ejemplo, acá tenemos al antígeno de superficie de la hepatitis B, al anticuerpo contra el virus de la hepatitis C y al anticuerpo contra el core, contra el anticuerpo core de la hepatitis B. Y acá el anticuerpo contra el virus de la hepatitis C. Ya lo vamos a ver más adelante eso en otro tema. Y si están negativos, tengo que seguir buscando y encontrar la causa de la hipertransaminasemia. Algo más raro, se podría decir, la hematocromatosis, ¿no? Que es una alteración en el metabolismo del hierro, que también afecta el hígado porque se deposita en el hígado y además produce hipertransaminasemia. Eso también tendría que valorarlo, ¿no? Y si todo está negativo, seguimos buscando. Ya pasamos a un nivel 2 en el cual ya tengo que buscar una posible causa extrahepática de la hipertransaminasemia que está presentando el paciente. Habíamos dicho que también las enzimas hepáticas, sobre todo la aspartato aminotransferasa, podía estar presente en el músculo. Entonces, podría ser alguna enfermedad muscular que me esté ocasionando la hipertransaminasemia. Entonces, para ello pediré, pues, enzimas musculares específicas como la aldolasa o la creatinfosfoquinasa. O buscar patología tiroidea, que también cursa con hipertransaminasemia. Solicitaré, pues, las hormonas tiroideas, que T3, T4, TSH, la insuficiencia suprarrenal, que también me puede dar hipertransaminasemia, para lo cual pues lo confirmaré con un cortisol o con estudio de la hormona adenocorticotrópica, o descartar pues que una enfermedad celíaca que ya es mucho más rara. ¿Ok?
Y en un nivel 3 ya me quedaría solamente pues con las enfermedades menos frecuentes como son las enfermedades autoinmunes, ¿no? Una hepatopatía autoinmune o de repente una enfermedad de Wilson o un déficit de alfa-1 angiotensina. Para estos casos ya generalmente se tiene que confirmar con una biopsia hepática. Eso en cuanto a las hipertransaminasemias crónicas. Pero si al contrario el paciente viene con un patrón bioquímico de colestasis, ya tiene que cambiar mi abordaje, ¿no es cierto? Si de repente el paciente viene con elevación, ya no de las transaminasas, sino de la fosfatasa alcalina y de la gamma-glutamil transpeptidasa, tengo que verificar el consumo de fármacos, porque hay fármacos que me producen colestasis. Por ejemplo, los esteroides. Por ejemplo, también hay casos reportados de colestasis con el uso de amoxicilina más ácido clavulánico. O sea, no es que todos los que tomen esos medicamentos van a tener colestasis, pero sí hay un grupo de pacientes que tienen esa predisposición, ¿no? O el libro dice la idiosincrasia, ¿no? Idiosincrasia. Entonces, no todos, pero sí, este, por ejemplo, el uso de anticonceptivos orales en algunas mujeres produce colestasis, anabólicos también. Entonces eso, ¿y cómo puedo ver si hay un patrón obstructivo? Pues con una ecografía, donde me va a decir si hay dilatación de las vías biliares o no hay dilatación de las vías biliares. ¿En qué me va a ayudar eso? Cuando hay vías biliares dilatadas, es muy probable que exista pues una obstrucción verdadera, y ya sea un tumor, ya sea cálculos, ¿no? Algo que me esté obstruyendo la vía biliar. Para ello solicitaremos pruebas más profundas de imágenes como una tomografía o una resonancia. Y si no están dilatadas, puedo buscar la presencia de anticuerpos antimitocondriales, ¿no? Que también me va a producir colestasis, una colestasis sin dilatación de las vías biliares, que es mucho más raro y para ello sí se tiene que confirmar también con una biopsia hepática. Muy bien. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Creo que es un tema muy sencillo y bonito, ¿no? Sí, doctora, ninguna pregunta, todo claro. Bien, entonces solamente para recalcar que estas pruebas de laboratorio nos van a servir para detectar la enfermedad hepática, nos va a permitir descartar o identificar si se trata de una necrosis celular o de una colestasis. ¿Nos puede ayudar a hacer el diagnóstico específico? Sí, porque incluso yo puedo llegar a ver el agente etiológico, porque si sospecho de una hepatitis viral, pues yo puedo saber qué virus es el que está ocasionando, ¿no? Con mis pruebas serológicas. Puedo también valorar la severidad de la enfermedad. Ya vimos la albúmina, ya vimos y a ellos se les hace seguimiento con la alfa-fetoproteína, por ejemplo, ¿no? Que también es importante solicitarles dentro de sus exámenes de laboratorio de seguimiento a los pacientes con enfermedades crónicas avanzadas, sobre todo por virus de la hepatitis B, que me ayudaría como un marcador tumoral. Entonces, eso también faltaría agregar dentro de mi panel. Muy bien. Esta clase está colgada en el aula, si no igual se las puedo pasar a través de los delegados, ¿sí? Bien, chicos. El grupo que va a exponer, por favor, puede presentar sus diapositivas. Ahorita voy a dejar de compartir. Ay, Dios. Doctora, ¿me puede dar acceso para compartir, por favor? Sí, levanta la mano, por favor, para verte, para poder darte el acceso. ¿Listo? A ver, intenta.
Ok, chicos, por favor, traten de resumir. Solo tienen media hora, ¿sí? Por favor, resuman para no cortarles la exposición. Tienen media hora. Ok, docente. Vamos a presentar los estudios de la función renal por laboratorio clínico, ¿no? La cual incluye pruebas glomerulares y tubulares, examen de orina y finalmente eruptivo. Los integrantes. Bueno, en primer punto tenemos el estudio de la función renal, que aquí básicamente vamos a ver lo que son las funciones principales del riñón. Como sabemos, el riñón es un órgano fundamental para la vida y él actúa como un sistema de control y mantenimiento del equilibrio interno del organismo, lo que en fisiología se le conoce como homeostasis. Una primera función que tiene es la regulación del volumen corporal. Esto lo hace controlando la cantidad de agua en el organismo. Esto lo hacen ajustando la cantidad de líquido que se elimina en la orina y si el cuerpo necesita conservar más agua, pues los riñones lo reabsorben más y si hay exceso, pues lo eliminan en este caso. Este mecanismo pues va a ser clave para mantener lo que es la presión arterial estable y evitar tanto la deshidratación como la sobrecarga de líquidos. Otra función crucial, pues, tenemos el equilibrio ácido-base, que es decir, el control del pH sanguíneo. En este caso, los riñones van a regular la concentración de los hidrogeniones y el bicarbonato. Si el organismo se vuelve más ácido, pues el riñón elimina, en este caso, más ácido y conserva el bicarbonato. Y si se vuelve el caso contrario alcalino, ocurre lo contrario. Bueno, también cumple el papel importante de equilibrio hidroelectrolítico, regulando las sustancias como sodio, potasio, calcio y cloro. Estos electrolitos pues, son esenciales para las funciones como la transmisión nerviosa, la contracción muscular y el funcionamiento cardíaco. Además, los riñones van a participar en la eliminación de los productos de desecho metabólico, como la urea, producto del metabolismo de las proteínas, la creatinina, que va a ser derivada del metabolismo muscular, y el ácido úrico. Estas sustancias se acumulan o si se acumulan pueden ser tóxicas para el organismo. Como último punto, tiene una función endocrina, ya que se producen las hormonas importantes, entre ellas pues va a destacar la eritropoyetina, que va a estimular la producción de glóbulos rojos, la renina, que participa en la regulación de la presión arterial, y la activación de la vitamina D, que es necesaria para el metabolismo del calcio y la salud ósea. Pásalo, compañero. Luego tenemos lo que es la filtración glomerular. Para explicar brevemente, bueno, este es el proceso inicial y la parte más importante de lo que es la formación de la orina. Esto ocurre en una estructura pues conocida como glomérulo que forma en este caso parte de la nefrona, que es la unidad funcional renal. Y este proceso consiste en el paso del líquido desde la sangre hacia el interior de la nefrona, específicamente pues hacia la cápsula de Bowman. Durante la filtración, el plasma sanguíneo atraviesa una membrana que actúa como filtro selectivo, que va a permitir el paso del agua, electrolitos, glucosa y productos de desecho, que impide el paso de células sanguíneas y proteínas grandes. El resultado va a ser un líquido llamado filtrado glomerular, que es el primer paso para la formación de la orina, y posteriormente este filtrado será modificado a través de los procesos de reabsorción, secreción en los túbulos renales. La tasa de filtración glomerular es un indicador clave en medicina, ya que pues, se mide el volumen de filtrado producido por minuto, que este es considerado el mejor parámetro global para evaluar la función renal. Cuando esta va a disminuir, pues va a indicar que los riñones están perdiendo su capacidad para filtrar adecuadamente, lo que puede ser señal de enfermedad renal. La filtración glomerular va a depender de varios factores. Dentro de ellas está la presión dentro de los capilares glomerulares, la presión oncótica del plasma y la superficie disponible para filtrar. En este caso también actúa la permeabilidad de la membrana y bueno, luego tenemos, pásalo, compañero. Luego tenemos la importancia de lo que es el laboratorio clínico.
Como bien sabemos, es fundamental en la evaluación de la función renal, ya que en este vamos a poder descartar muchas enfermedades renales que son silenciosas en lo que es las etapas iniciales, es decir, pues no van a presentar síntomas evidentes. Por ello, el diagnóstico temprano depende principalmente de las pruebas de laboratorio y a través del análisis como la creatinina sérica, la urea, el examen general de orina y la estimación de la tasa del filtrado glomerular. Es decir, pues el laboratorio va a permitir detectar alteraciones de la función renal incluso antes de que el paciente presente síntomas clínicos. Además, el laboratorio no solo sirve para diagnosticar, sino también para clasificar la gravedad de la enfermedad renal. Lo que va a hacer es monitorear su progresión y evaluar la respuesta al tratamiento. Por ejemplo, en pacientes con enfermedad renal crónica, pues el seguimiento periódico de la tasa del filtrado glomerular permite determinar si la enfermedad está avanzando. Otro aspecto importante viene a ser la calidad de los resultados, ya que decisiones clínicas críticas dependen de estos datos. Por ello, es fundamental que las muestras sean recolectadas correctamente, que los equipos estén calibrados y que se sigan estándares de precisión y exactitud. Bueno, el laboratorio clínico como finalidad tiene que la prevención, ya que permite identificar factores de riesgo y alteraciones tempranas, contribuyendo en este caso a evitar complicaciones graves como la insuficiencia renal. Bueno, continuando con la exposición, pasamos a lo que son las pruebas de función glomerular, que es la capacidad del riñón, específicamente del glomérulo, para filtrar la sangre. Evaluar esta función es fundamental porque nos permite saber si los riñones están funcionando correctamente y detectar de manera temprana enfermedades renales. Tenemos lo que es la creatinina sérica, que es un producto de desecho del metabolismo de la creatinina en el músculo. Se produce de manera constante y se elimina casi exclusivamente por los riñones mediante la filtración glomerular. En la muestra se mide principalmente en suero, aunque también puede utilizarse plasma. Es importante evitar hemólisis, lipemia o contaminación, ya que puede alterar los resultados. Con respecto al método, en laboratorio clínico se utilizan dos métodos principales. El método de Jaffe, que es el colorimétrico más económico, pero puede presentar interferencias con sustancias como glucosa, cetonas o algunos fármacos. Y los métodos enzimáticos, que son más específicos y precisos. Con respecto a los valores de referencia, en mujeres suelen estar entre 0.5 a 1.1 miligramos por decilitro y en hombres entre 0.7 y 1.3 miligramos por decilitro. Esto también varía según el laboratorio y la masa muscular del paciente. Con respecto a lo que es la interpretación básica, un aumento de la creatinina indica generalmente una disminución en la filtración glomerular, como ocurre en una insuficiencia renal, deshidratación o obstrucción urinaria. Por eso, en la práctica clínica no se evalúa sola, sino que se complementa con la tasa de filtración glomerular estimada con la ecuación seca de EPI. Continúa. Luego tenemos la siguiente diapo. Luego tenemos lo que es la urea, que es la medida como BUN, o también conocido como Blood Urea Nitrogen. Es el producto final del metabolismo de las proteínas. Se forma en el hígado a través del ciclo de la urea y luego es transportado por la sangre hasta los riñones para ser eliminada. Su muestra se mide en suero o plasma. Es importante porque la muestra esté bien conservada, evitando hemólisis o contaminación. En respecto a lo que es método, en el laboratorio clínico la urea se determina principalmente mediante métodos enzimáticos, como el método de la ureasa, que convierte la urea en amonio para su posterior medición. En los valores referenciales, lo normal es que suele estar entre 7 a 20 miligramos por decilitro, aunque también puede variar según lo que es el laboratorio. En los factores que afectan, tenemos en los niveles de BUN que pueden aumentar o disminuir. En lo que es aumentar, tenemos dieta rica en proteínas, el catabolismo aumentado, la hemorragia digestiva, entre otros. Y en lo que es disminución, tenemos la dieta baja en proteínas, enfermedad hepática, sobrehidratación, embarazos y síndromes nefróticos. Con respecto a lo que es interpretación básica, los niveles de la urea pueden aumentar en insuficiencia renal, deshidratación, como ya se lo había mencionado anteriormente, y a diferencia de la creatinina, la urea no es tan específica, ya que parte de ella se reabsorbe en los túbulos renales, por lo que puede elevarse por causas no renales.
Luego tenemos lo que es la TFG estimada, o también conocida como tasa de filtración glomerular estimada, que es un cálculo que nos permite evaluar la función renal de manera indirecta. Se obtiene principalmente a partir de la creatinina sérica. Las fórmulas más utilizadas son CKD-EPI, que es la más precisa actualmente. Anteriormente se utilizaba lo que es la MDRD. ¿Para qué sirve? Para detectar enfermedades renales en etapas tempranas, clasificar la enfermedad renal crónica y guiar decisiones terapéuticas como el ajuste de medicamentos. Con respecto a su clasificación, según la fórmula CKD-EPI, tenemos que los valores mayores o igual a 90 indican función normal, de 60 a 89 disminución leve, de 30 a 59 daño moderado, de 15 a 29 daño severo y menores a 15 indica falla renal. Interpretación básica, una tasa de filtración glomerular disminuida indica deterioro de la función renal. Es especialmente útil para detectar enfermedades renales en etapas tempranas, incluso cuando la creatinina aún puede estar dentro de valores normales. Luego tenemos lo que es el aclaramiento de creatinina. Ya. En donde es una prueba que evalúa la capacidad de los riñones para filtrar la creatinina y nos da una estimación bastante cercana a la tasa de filtración glomerular. Para medirlo se requiere una recolección de orina de 24 horas donde se obtiene el volumen total. Es importante que la muestra se conserve refrigerada durante todo el proceso para evitar alteraciones. Su fórmula es la que pueden observar ahí y donde USR es la creatinina en orina, V es el volumen urinario, PCR es la creatinina en plasma, T es el tiempo en minuto. En cuanto a lo que son valores normales en mujeres, es entre 80 a 130 mililitros por minuto y en hombres 90 a 140 mililitros por minuto. Como último tenemos lo que es la interpretación básica de las pruebas glomerulares, como tenemos la creatinina, urea, la tasa de filtración glomerular estimada y el aclaramiento de la creatinina, en la cual se lo voy a resumir en una tabla, en donde podemos ver, o sea, nos va a permitir lo que es diferenciar el origen del daño renal. En el compromiso prerrenal causado por hipoperfusión, tenemos que la creatinina puede estar normal o ligeramente elevada. La urea aumenta más significativamente y la tasa de filtración glomerular y el aclaramiento van a disminuir. Esto ocurre en casos como deshidratación, insuficiencia cardíaca o shock. Luego tenemos lo que es el daño renal intrínseco, en donde tenemos que la creatinina está muy elevada, la urea puede estar normal o también elevada, y tanto la filtración glomerular eh, como el aclaramiento están disminuidos. Esto puede ser algo patológico como una nefritis o una necrosis tubular. Y luego tenemos lo que es el origen posrenal por una obstrucción donde se eleva tanto la creatinina como la urea y disminuye la tasa de filtración glomerular y el aclaramiento. Causas más comunes, una hiperplasia prostática, cálculos o tumores. Y por último, ausencia de patologías, donde todos los valores se encuentran dentro de los rangos normales o una tasa de filtración glomerular mayor o igual a 90. Continúo. Bueno, yo hablaré sobre lo que es la reabsorción y secreción tubular. Para esto primero vamos a tener el túbulo proximal, que es como la primera parada después de la filtración del glomérulo. Vamos a tener lo que es la reabsorción, que aquí se va a recuperar el 100% de la glucosa y los aminoácidos que van a regresar a la sangre junto a la mayor parte de lo que es agua, sodio, potasio y bicarbonato. En la secreción vamos a tener que el cuerpo va a aprovechar para deshacerse de desechos como lo son los ácidos bases orgánicos, además de hidrogeniones para regular lo que es el pH. En la asa de Henle se llama también el sistema contracorriente, puesto que se va a dividir en dos partes funcionales opuestas para concentrar la orina. En lo que es la rama descendente, es la más permeable al agua, puesto que aquí el agua va a salir del túbulo hacia la sangre, concentrando el líquido que se queda adentro. Y en la rama ascendente es impermeable al agua, pero es muy activa transportando lo que son los solutos, recuperando los electrolitos importantes como lo son el sodio, el cloro, el potasio, el calcio y el magnesio.
En lo que es el túbulo distal inicial, vamos a recuperar lo que son electrolitos, pero que ya no es permeable al agua, puesto que es una zona clave para que haya un ajuste fino de los niveles de calcio en el cuerpo. En el túbulo distal final y el túbulo colector, o también llamado conducto colector, aquí es donde el cuerpo pues va a hacer los ajustes finales dependiendo de lo que va a necesitar nuestro cuerpo. Y vamos a tener ahí lo que son las células tanto principales como intercaladas. Las células principales son las que van a reabsorber el sodio y el agua, y también va a secretar el potasio, y lo que son las células intercaladas son fundamentales para el equilibrio ácido-base. Y las principales sustancias reabsorbidas son la glucosa en un 100% cuando es normal, los aminoácidos, el sodio, el agua y el bicarbonato. Las sustancias secretadas son los hidrogeniones, potasio, también fármacos como es la penicilina, y tiene importancia clínica que es para regular el equilibrio ácido-base y eliminar toxinas. Siguiente. En la osmolaridad urinaria, bueno, esta va a medir lo que es la concentración total de solutos de la orina. Tiene valores normales de 50 a 1200 miliosmoles por kilogramo y va a interpretar una alta osmolaridad cuando es una deshidratación y una baja osmolaridad más patológica cuando hay diabetes insípida y polidipsia excesiva. Pero bueno, un examen de osmolaridad urinaria, ¿por qué es bueno? Porque va a ser un indicador clave para evaluar lo que es la capacidad del riñón para concentrar o diluir la orina, lo que refleja el equilibrio hídrico y la función renal. Aquí se va a evaluar lo que es el estado de hidratación, el diagnóstico de trastornos renales y controlar equilibrios electrolíticos. Siguiente. En densidad de la orina. Bueno, primero, la densidad es lo que compara el peso de la orina con el peso del agua destilada. Nos indica el estado de hidratación del paciente y que esté bien trabajando lo que son los túbulos renales para conservar el agua. Podemos tener lo que es una orina hipostenúrica que va de 1.00 a 1.003. Aquí es cuando la orina está marcadamente diluida, es casi agua y el paciente está excretando una gran cantidad de orina que puede estar asociado a lo que es la diabetes insípida. En lo que es histostenuria, es cercano a 1.010, la densidad es idéntica a la del plasma y hay una falla en lo que son los mecanismos de concentración y dilatación y dilución. En lo que es la hiperestenúrica, aquí tenemos lo que niveles de 1.025 a 1.035, que es una orina muy concentrada con muchos solutos. Bien. Y bueno, aquí vamos a tener lo que es las pruebas de concentración y dilución. Para hacer estas pruebas, lo más importante es tener una muestra limpia. En la prueba de concentración se restringe el agua o se administra lo que es ADH. En un resultado normal debemos tener una orina concentrada mayor a 800 miliosmoles por kilogramo. En alteraciones puede haber un daño que es tubular o un déficit de lo que es la ADH, y en una prueba de dilución se debe administrar un exceso de agua en el cual la orina debe estar diluida menor a 100 miliosmoles por kilogramo y se puede deber a lo que es una alteración tubular o un exceso de la ADH. Siguiente. Para continuar con el examen general de orina. Se define un examen general de orina como una prueba de laboratorio que va a evaluar diferentes características, tanto físicas, químicas y microscópicas, de la orina. Detectar también diferentes alteraciones del aparato urinario y diferentes enfermedades a nivel sistémico. Consta de tres componentes, como mencioné, físico, químico y microscópico. El físico va a evaluar tres componentes: el color, el aspecto y la densidad. El químico va a evaluar tanto el pH, las diferentes proteínas, la glucosa que se podría encontrar en un examen general de orina, cetonas, bilirrubina, entre otros.
Y en un microscópico que es un poco más específico, vamos o podemos encontrar, si es el caso, leucocitos, eritrocitos, cilindros, bacterias, cristales y células epiteliales. Para hablar un poco más de lo que es el examen físico, nos enfocamos en el color. El color puede ser amarillo claro, que es el color normal de cualquier paciente, pero puede incluir diferentes variaciones. En este caso, el aspecto normal es el transparente. Puede ser turbio si presenta cierto tipo de células, bacterias o cristales también. Con respecto a la densidad, va a evaluar la capacidad, en este caso, de la concentración renal. Y el olor, pues, es un característico que puede indicar diferentes cambios, tanto ya sean como infecciones o sustancias. En el examen químico, como mencioné, se pueden evaluar diversos parámetros, en los cuales está el pH, que la orina va a tener un pH normal, se considera de 4,5 a 8 exactamente. Con respecto a las proteínas, puede ser positivo este valor si el daño puede ser renal, puede ser una inflamación o una preeclampsia. Se puede encontrar glucosa claramente o en ciertos pacientes que sufren de diabetes mellitus. Podemos encontrar también cetonas, que es positivo en una cetoacidosis diabética. También la bilirrubina en diferentes hepatopatías. Sangre en este caso también en una hematuria, ya que son infecciones o nos da a pensar que es una posible infección. Se pueden encontrar también nitritos y enterase leucocitario. Y con respecto al examen microscópico, en este caso hay una variedad de células que podemos encontrar si es que no funciona bien nuestro aparato renal. En este caso, leucocitos, que es un aumento por infección en este caso, eritrocitos, como mencioné también en una hematura se pueden encontrar glóbulos rojos a nivel de un examen de orina, pues no, cilindros, bacterias también, cristales y células epiteliales. La finalidad de un examen de orina principalmente sirve para detectar y pues controlar las diferentes infecciones urinarias que pueden existir. También nos permite evaluar diversas patologías exactamente renales y del tracto urinario, para poder de este modo pues detectar y controlar ya sea una diabetes mellitus o otras enfermedades sistémicas. Siguiente. Ok, ¿qué es el urocultivo? El urocultivo es una prueba diagnóstica inocua, significa que no produce daño ni físico ni moral, que se realiza examinando en el laboratorio de microbiología. Una muestra de orina para detectar la presencia de microorganismos como bacterias, parásitos, virus y hongos. Para realizar un monocultivo es necesario saber la utilización de un medio de cultivo y es un gel o solución con nutrientes necesarios que permiten el crecimiento de microorganismos. Estos medios de cultivo se pueden clasificar según su composición y según su función. Según su composición, se divide en agar, que son agentes significantes, peptonas, que son mezclas con componentes derivados de carnes y vegetales que producen el crecimiento y el metabolismo de las bacterias, sistema de amortiguadores, llamados buffer, que eh, permiten estabilizar el pH de la orina en caso de que los microorganismos, al eliminar sus metabolitos, puedan modificarla, y los indicadores de pH que sirven para evidenciar alguna cualidad bioquímica de los microorganismos. Según su tipo, su clasificación, según su función, existen medios de cultivo generales, los cuales, como por ejemplo el agar sangre o agar nutritivo, que básicamente sirve para que cualquier tipo de microorganismo pueda existir, ¿no? Pueda multiplicarse. Las sustancias químicas que se usan para detectar cambios específicos o seleccionar qué tipo de microorganismo va a crecer. Los diferenciales, como por ejemplo el agar McConkey, que aquí he puesto una imagen, permiten, como dice su nombre, diferenciar al microorganismo que queremos observar, ¿no? Que queremos analizar. Y los selectivos, que como dice su nombre, están diseñados para seleccionar solamente un tipo de población de microorganismos y eliminar el resto. Tenemos también tipos de agares, agar nutritivo, cualquier germen aquí puede eh, existir, como en la salmonela, que las colonias que vamos a observar en la placa van a ser pequeñas. El agar sangre, la cual como dice su nombre tiene glóbulos rojos,
y va a estar favorecido a los Streptococcus. Y básicamente, más agares como el agar patata, el agar maconque, que lo he mencionado, son específicos para bacilos gram negativos, las enterobacterias, las distinguen bacterias que producen, que agradan eh, glucosa y aquellos que no, como por ejemplo las E. coli, que son características que le da ese color rosa o fucsia al agar maconque, y el agar chocolate, que es bueno, un derivado del agar sangre. Una vez identificamos qué tipo de bacterias tenemos en esta prueba, porque llegamos a esta prueba, hacemos el cultivo en el agar, eh, nos sale que es una enterobacteria. Ahora, ¿qué procede? Realizamos las pruebas bioquímicas, que básicamente permiten identificar qué microorganismo, con qué microorganismo estamos tratando. Entonces, como pueden ver en la imagen, hay varios tipos, varios prototipos de pruebas bioquímicas que vamos a observar en cada microorganismo. Por ejemplo, la E. coli, en el TCI encontramos que el tubito, la punta y la base se encuentran de color amarillo, significa que hay eh, fragmentación tanto de glucosa, de sacarosa y lactosa. Encontramos un citrato negativo, color verde, una lisina que en ambos segmentos, tanto el pico como la base, se encuentra de color violeta a morado, lo cual nos significa que es positivo, ¿no? Que como dice aquí, la bacteria descarboxila la lisina y una de ellas es la E. coli. La urea también la encontramos de color naranja. Y bueno, además, como por ejemplo el mío, que evalúa la motilidad, indol y ordenina. Motilidad va a ser positiva, motilidad positiva en el caso se muestra de color turbio, como se puede observar aquí. Eh, Indol positivo, se va a utilizar un reactivo, COVAX, y si sale positivo va a significar, o vamos a poder observar un anillo rojo por encima, ¿no? de la superficie, lo cual para el E. coli es indol positivo. Y con respecto a la ortenina, mira si la bacteria procesa este aminoácido. Vamos a observar el color púrpura. Y como se puede observar, la E. coli es la bacteria más común en las infecciones en las ITU. Y este es el patrón. Una vez identificamos a nuestra bacteria, ¿qué tenemos que hacer? Es aplicar el antibiograma. Con esto vamos a poder, como dices, es una técnica usada para analizar la susceptibilidad, que es la condición donde aumenta la probabilidad de desarrollar una enfermedad particular in vitro, o sea, en vidrio, de microorganismos patógenos o antimicrobianos. Para esta prueba, para el antibiograma, vamos a utilizar discos de sensibilidad que se van a colocar en nuestro cultivo. Va a tener una disposición específica y estos discos aproximadamente se ubican a 1,5 centímetros, ¿no? del borde de la placa Petri. Y con ellos vamos a conocer si la bacteria es sensible o resistente a nuestro medicamento, ¿no? Esa es la estructura. Está lo que es el halo de inhibición, el antibiótico, que son nuestros discos, y el cultivo del microorganismo. En este caso, para el antibiograma es el agar amiloígeno, ¿no? Que tiene componentes y que, bueno, va a producir el crecimiento de nuestra bacteria. El método más usado de antibiograma es el método Kiwi-Bauer. Es el más usado y básicamente es rápido. Pero también existe otro método como la de dilución en caldo, tanto microdilución como macrodilución. Bueno, respecto a la técnica de recolección, tenemos que tomar en cuenta principalmente que la orina va a ser recolectada de manera matutina, es decir, en las primeras horas del día. Em, para esto se va a tener que lavar previamente los genitales con agua y secar con una toalla limpia para evitar que haya algún eh, agente patógeno que no deba estar en la muestra, que su origen no haya sido de la misma muestra de la orina. Eh, También se considera que debe desecharse las primeras gotas de la orina y recolectar de 20 a 50 mililitros del chorro medio. Se debe evitar tocar el interior de la tapa o retirar y
y también la parte interna del recipiente y se debe retirar antes de terminar de orinar. Se escribe el nombre, fecha y hora del envase, ya que va a ser de importancia porque el siguiente paso sería llevarlo inmediatamente al laboratorio. Tenemos una fracción de tiempo de 2 horas en temperatura ambiente y 12 horas si es que se considera una refrigeración disponible. Em, bueno, los factores que podrían afectar en el resultado final de esta recolección vendría a ser que haya algún tratamiento actual con antibióticos, que se haya forzado la micción o que haya habido un consumo excesivo de líquidos. Ahora, estando en el laboratorio, se debe utilizar un asa de siembra que previamente ha sido esterilizada en un mechero y se recogerá la muestra. Esta se va a colocar en una placa Petri con una técnica de sembrado estriado o en zigzag para que se pueda divisar cada unidad formadora de colonias, que más adelante voy a tocar el tema, y se dará el uso de su respectivo agar. En respecto del sedimento, se va a homogeneizar la muestra y se coloca en un tubo cónico o un tubo de muestra, aproximadamente una cantidad de 10 mililitros de la muestra eh, recolectada. Esta muestra se va a llevar a la centrífuga y se va a colocar en una potencia de 2500 revoluciones por minuto durante unos 5 minutos. Y se va a eliminar, pero antes de estar en la centrífuga, se va a eliminar un sobrenadante, dejando aproximadamente de 0,5 a 1 mililitro para que el sedimento pueda resuspenderse. Y luego de que ya está centrifugado, se debe usar la misma asa de sembrado nuevamente esterilizada para colocar parte del sedimento en un portaobjetos y se fija y también se le agrega su tinción grande. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, respecto a la interpretación, vendría a tomarse en cuenta el criterio de Cass, que como pueden ver en el cuadro, dependiendo el rango de unidad formadora de colonia, tendríamos una clasificación, siendo negativo o una contaminación al tenerse un resultado menor a 10.000 y se considera que puede haber algún mal recolectado o se puede descartar alguna infección de lo que se sospecha. Dudoso vendría a ser una fracción entre 10.000 a 100.000 y también es algo que no está completamente confirmado. Y mayor o igual a 100.000 vendría a ser un resultado positivo. Sin embargo, todos estos resultados se tienen que correlacionar con la clínica. Así que si es que hay algún negativo sospechoso, un falso negativo o positivo, se tiene que o rehacer la muestra o comparar nuevamente con la clínica. Siguiente diapositiva, por favor. En respecto a microbios más frecuentes en la ITU o infección del tracto urinario, tenemos la Escherichia coli, como había mencionado mi compañero, que es la más común con una incidencia de 70 o 90%, y también se considera la Klebsiella pneumoniae, la Proteus mirabilis o también el Enterococcus faecalis. Siguiente, por favor. Bueno, hemos agregado un análisis de orina donde hemos querido especificar como puntos críticos en el análisis mismo. Tenemos que en un examen macroscópico encontramos que está ligeramente turbio, que puede indicarnos, por ejemplo, una infección. Y respecto a elementos anormales, la presencia de un gram negativo que vendría a ser Escherichia coli, como habíamos dicho, que tiene una presencia del 90% de incidencia. Y en la parte inferior podemos ver el antibiograma con diferentes medicamentos, los cuales tienen dos presencias de resultados que vendría a ser sensible o resistente. En este caso, sensible vendría a ser la opción de tratamiento y resistente vendría a ser un medicamento que no podríamos tener en consideración ya que no tiene algún efecto terapéutico sobre el patógeno que nos interesa. Siguiente.
Muchas gracias. Muy bien, chicos, muchas gracias. A ver si hubiera alguna pregunta para sus compañeros, de repente algo que no entendieron o algo que quedó en el aire, chicos, por favor. ¿Alguna pregunta para sus compañeros? Dulce, está levantando la mano. Ah, sí, doctora, mencionaron, bueno, me gustaría saber por qué la Gamma Conqui se considera un medio selectivo y diferencial a la vez. Eh, mira, el agarma conqui, como lo mencioné, tiene la característica de que solamente van a crecer bacterias bacilos gram negativos, ¿no? Los comunes, los que sabemos son las enterobacterias. Pero además, es diferencial, o sea, es selectivo por eso, pero es diferencial por el color. Lo mencioné, el color facio significa que la bacteria ha producido eh, lactosa, eh, y la más común es la E. coli. Es por eso que con eso ya nos dice que se trata de una infección por E. coli. Muy bien. Entonces, para los que no han expuesto, si yo estoy frente a un paciente en el cual sospecho un fallo renal agudo, ¿qué exámenes de laboratorio le debo pedir? Para los que no han expuesto, que a ver si han estado atentos, se han entendido la exposición, que no es lo mismo un fallo renal agudo que una enfermedad renal crónica, ¿verdad? Joseph, Doctora, ¿puedo participar? Sí, si es que mal no recuerdo, estaban explicando sobre lo que son los exámenes de sangre, donde, bueno, se debe pedir un examen de sangre, donde ahí se debe abarcar lo que es la creatinina sérica, también lo que es la urea y también se puede pedir un examen de lo que es orina, porque básicamente va a ser clave para lo que es el diagnóstico. ok. Hablaron también acerca de la creatinina, ¿no? Pero sin embargo la creatinina tiene algunas limitaciones, ¿no? Como por ejemplo se iba a ver alterada con respecto a la masa muscular, con respecto a la edad del paciente, con respecto a la dieta, ¿no? A la dieta rica en proteínas. ¿Cuál era el otro analito que se está utilizando, que se puede utilizar y que no tenía interferencias con ninguno de estos factores? Y aparte que es más sensible y más específico, ¿no? ¿Sí? ¿Recuerdan? La urea, doctora. Aparte de la urea. Habíamos mencionado que las pruebas de función renal las vamos a dividir en dos grupos, las pruebas de función glomerular y las pruebas de función tubular. Dentro de las pruebas de función glomerular estaba la urea y la creatinina como básico, ¿no es cierto? Pero habíamos dicho que la creatinina tenía como interferencias, ¿no es cierto? Los resultados podían verse afectados por la masa muscular del paciente, por la edad, por la dieta. Entonces, ¿cuál era el otro examen en sangre? También mucho más sensible y específico, que no tiene esas interferencias. Sin embargo, no se usa mucho porque es más caro, ¿no? Pero, ¿cuál sería? El hemograma, ¿El hemograma te ayuda a evaluar la función renal? no, no, disculpe, me confundí. El de calcio y fósforo,
En lugar de la creatinina, ¿qué podríamos usar? ¿Alguien del grupo entiende mi pregunta? Claro, un examen de orina, ya que ahí sale, en este caso, lo principal. Ok, pero en sangre, no en orina, sino en sangre, Ah, que no tiene estas interferencias de edad, sexo, perdón, masa muscular, dieta. No interfiere. Sus resultados, sus valores no cambian con estos parámetros, con estos factores. ¿Perdón? Eh, la tasa de filtración glomerular, doctor. No, para la tasa de filtración glomerular también se utiliza la creatinina. La cistatina C. La cistatina C. Sería la ideal, pero no la usamos porque es más cara, ¿no? Pero en clínicas particulares, en- se puede usar y se usa, de todas maneras se usa, ¿no? Entonces la cistatina C, porque es más sensible, más específica y porque no tiene interferencias como las que tiene la creatinina. Y eso es pregunta de examen, ¿ok? Entonces, la creatinina y la urea no podrían ir solas porque siempre es importante lo que dijo su compañera, sobre todo cuando estamos sospechando de una enfermedad renal crónica, sobre todo en pacientes con factores de riesgo como diabetes mellitus o con hipertensión arterial, siempre solicitar la tasa de filtración glomerular, utilizando las ecuaciones, ¿no? Porque eso nos va a ayudar a estadificar una enfermedad renal crónica. Y bueno, el examen de orina que también menciona su compañero es muy importante, ¿no? No solamente el examen bioquímico de orina, sino también el sedimento urinario. Y cuando ya sospechamos de que hay daño o lesión renal, ya tenemos que solicitar la albuminuria, ¿no? La pérdida de albúmina por orina. La pérdida de proteínas por orina que la podemos evaluar en orina de 24 horas, para lo cual tenemos que indicar al paciente cómo debe tomar la muestra, o también se está utilizando mucho el índice de urea creatinina que, que se puede utilizar en un examen de orina aleatorio, un examen de orina al azar, ¿no? Em, a eso me refiero para poder ya, perdón, no es urea creatinina, no, cociente albúmina creatinina, que se puede utilizar en una orina, en una muestra aislada. Y no se necesita la orina de 24 horas, aunque el gol estándar sigue siendo la proteinúria en orina de 24 horas. ¿Ok? Em, Eso también, a sus compañeros también han mencionado, por ejemplo, em, aparte de la importancia del examen de orina, las pruebas de función tubular. Las pruebas de función tubular siempre tenemos que tenerlas en cuenta, ¿no? Sobre todo, valorar cuál es la capacidad de concentración, la capacidad de acidificación por los túbulos renales también es muy importante. ¿Cómo podemos obtener eso? También en el examen de orina nos puede ayudar a medir, por ejemplo, la densidad urinaria, que se puede medir con las tiras reactivas. También podemos hacer el estudio del pH urinario. Entonces, las pruebas de función tubular, si bien es cierto, las enfermedades tubulares renales no son tan frecuentes como las glomerulares, pero también tenemos que estudiarlas según lo requiere, según la clínica del paciente. Hay que tener en cuenta que todos estos resultados de laboratorio no tienen valor por sí solos, sino que siempre tienen que interpretarse según la clínica del paciente. Investigar el historial farmacológico también del paciente y el estado de hidratación, ¿no? Porque ustedes hayan leído, por ejemplo, la urea, eso es uno de los exámenes de que se altera más cuando el paciente, según el estado de hidratación del paciente, y nos puede dar falsos valores altos, por ejemplo, cuando el paciente está deshidratado. Entonces, el rol del laboratorio es muy importante en el estudio de la enfermedad renal porque nos permite hacer un diagnóstico precoz, ¿no? Sobre todo cuando queremos hacer un estudio, un cribado de la función renal para reducir la progresión de que ese paciente vaya hacia una terapia de reemplazo, llámese diálisis o llámese trasplante. Entonces, es importante, ¿no? Sobre todo en estos pacientes con factores de riesgo, ir haciendo un cribado, sobre todo verificando si es que hay un daño renal, y eso lo podemos hacer con una microalbuminuria que se le puede pedir al paciente. Em, entonces, si yo tengo un paciente con sospecha de fallo renal agudo,
¿Qué le voy a solicitar? Si tengo un paciente con sospecha de daño renal crónico, ¿qué le voy a solicitar? Por ejemplo, si yo sospecho que es un fallo renal agudo, ¿qué le debo pedir? ¿Alguien me puede decir cuál sería el perfil básico? Si yo sospecho un fallo renal agudo. Es decir, hay una disminución brusca de la diuresis del paciente. Hay una elevación de urea y creatinina y una disminución brusca de la diuresis, ya sea por un shock hipovolémico, ya sea por un shock séptico, que podría ser un daño prerrenal, un daño renal o un daño postrenal, según la causa. ¿Ok? Pero es una falla renal aguda. ¿Qué examen le debo de pedir? ¿Alguien me puede decir? La tasa de filtración glomerular, doctora. La tasa de filtración glomerular hemos dicho que me va a servir más para la crónica porque me va a permitir hacer un estadiaje de la insuficiencia renal crónica, ¿no es cierto? Pero para un fallo renal agudo, lo que más me interesa a mí como perfil básico es la urea, la creatinina. Si tengo cistatina C, en buena hora, pero si no, urea, ¿Creatinina sérica sería, doctora? El examen básico que se le debe recomendar. perdón, ¿una qué? Creatinina sérica sería. Claro, urea, creatinina y electrolitos, cuando es un sospecha de un fallo renal agudo. Si tengo cistatina, en buena hora, cistatina C, pero si no, urea, creatinina y electrolitos. ¿Ok? Tengo que ver si es un fallo renal agudo, cómo está el sodio, el potasio y el cloro. ¿Ok? En sangre. ¿Qué más qué examen me ayuda a mí a diferenciar si ese fallo renal es de origen prerrenal o renal? ¿Cómo se llama esa prueba? ¿Cómo se llama ese índice urinario que me ayuda a ver si ese daño es de origen prerrenal o renal? La fracción de excreción De eso. la fracción de excreción de sodio, no se olviden. Y en un daño renal agudo me ayudará el sedimento urinario. En un fallo renal agudo, por ejemplo, en una necrosis tubular aguda, ¿qué encontraría en el sedimento urinario? Células epiteliales. ¿Perdón? ¿Encontraría células epiteliales? Voy a encontrar en el sedimento urinario cilindros. Por ejemplo, ¿qué cilindros me sugieren que hay una necrosis tubular aguda? Los cilindros granulosos. Y si encuentro cilindros hialinos, me hace pensar más en que sea una causa prerrenal y no una causa renal. ¿Ok? Eso con respecto al fallo renal agudo. Y si yo sospecho que es un fallo renal crónico, ahí sí viene lo que dice, lo que me estaban diciendo, ¿no? La tasa de filtración glomerular. ¿Ok? Ahí ya sospecho de daño renal, lesión renal, habíamos dicho, voy a pedir un cociente albúmina creatinina en orina, que lo puedo hacer en una muestra aislada de orina. ¿Ok? Pero es preferible, en algunos casos es preferible a solicitar proteinuria de 24 horas, ¿no? Porque es más cómodo, más preciso, más rápido, ¿no? Hacer un cociente albúmina creatinina en una muestra de orina aislada. ¿Ok? Muy importante nuevamente aquí, si puedo usar la cistatina C, porque es muy útil ¿no? Cuando la creatinina, cuando los valores de creatinina no son tan fiables, ya sea, por ejemplo, si es un anciano o es un niño pequeño, o si hay alteración de la masa muscular, etcétera, etcétera. Aquí también me puede ayudar mucho la cistatina C. Ya cuando yo sospecho que es una glomerulopatía, ya sea un síndrome nefrótico o un síndrome nefrítico, ya solicitaré pues exámenes dirigidos hacia ellos, ¿no? Por ejemplo, si es un paciente que aparte tiene edema, hematuria o hipertensión arterial, ya sospecho, por ejemplo, que tengo que solicitar proteínas, que puedo estar frente a un síndrome nefrótico o un síndrome nefrítico. Ahí sí tengo que analizar las proteínas, por ejemplo, pedir una proteinuria de 24 horas. En un examen de orina también, porque tengo que buscar la presencia de hematuria. ¿Ok? O cilindros hemáticos en el sedimento urinario, en el caso del síndrome nefrítico. O si es una glomerulopatía de origen autoinmune, pues pediré un perfil inmunológico, le solicitaré al paciente dosaje de complemento C3, C4.
anticuerpos antinucleares, anticuerpos anti-ADN, los anticuerpos ANCA, ¿ok? Según el contexto clínico del paciente. ¿Ok? Y es diferente si yo sospecho que es una patología tubular. Es una patología tubular renal, pues ahí es diferente porque si el filtrado glomerular es normal, pero existe alteraciones electrolíticas o alteraciones del pH, ya debemos sospechar en una patología tubular, que para ello también hay pruebas específicas. Ahí también me ayudaría mucho una gasometría venosa, que me puede ayudar a ver si hay una acidosis tubular renal, por ejemplo. Ahí se estudia lo que es el anión gap o la brecha aniónica, que seguramente ya lo han visto ustedes en fisiología, ¿no? También el examen de orina me ayuda porque me va a ayudar a evaluar la densidad urinaria, el pH urinario. También me va a ayudar acá la glucosuria renal, que lo puedo valorar con una tira reactiva también a ver la presencia de glucosa, ¿no? En el caso de las tubulopatías. ¿Ok? Así tienen ustedes que enfocar y imagínense estos diferentes escenarios, estos diferentes tipos de pacientes y qué le debo pedir, qué es lo que me va a servir en cada uno de ellos. ¿Ok? Este tema también está desarrollado y está colgado en el aula virtual, igual para que complemente con las diapositivas de sus compañeros. No se olviden de enviarme las diapositivas a mi correo electrónico y también de compartirlo con sus compañeros. ¿Ok, chicos? Muchas gracias. La próxima semana continuamos con el grupo número 3. Ok, doctora, muchas gracias. Hasta luego, tenga buena noche. Pero,